La corriente magisterial Juan Pablo Duarte solicita la modificación del cuadernillo del sexto grado de secundaria por presentar en los contenidos de historia un concepto sesgado, manipulado y propagandístico sobre dictadura. Con estos contenidos se instrumentalizan la educación, estableciendo conceptos adoctrinantes alejados del rigor científico en que se sustenta la educación dominicana. Nuestra Ley General de Educación es bastante explícita en el marco de los fines de la misma. Al estudiar el contenido del cuadernillo sexto, entregado por el Ministerio de Educación para ser utilizado en la educación virtual y a distancia, hemos concluido en que la parte de los textos que aborda las ciencias sociales sustentan criterios falsos de la realidad de los distintos países del contexto y respuesta de la región respecto a las dictaduras, distorsionan totalmente la realidad, procurando imponerle a los jóvenes una visión ideológica y política que corresponden a intereses oligárquicos y coloniales, siendo esto contrario a los fines de la educación dominicana. El hecho de incluir unos textos de autores que centran sus ataques a países hermanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, con calificativos inapropiados y fuera de contexto, sin colocar otras versiones sobre las dictaduras y el COVID, es una aberración que el Ministerio de Educación no debe permitir. La corriente magisterial Juan Pablo Duarte entiende que los textos enumerados 2, 3 y 5 no aportan nada en beneficio de una educación democrática, sino por el contrario, contribuye con sus mensajes a la sumisión y la dependencia, tanto en lo individual como en lo colectivo, cuestión contrapuesta al propio currículo. El MINER debe evitar las imposiciones carentes de rigor científico, como es evidente en los indicados textos, cuyos autores actúan más como propagandistas y promotores fanáticos que como cientistas sociales, que no apostar en la formación de sujetos críticos y libres de pensamiento. Entiende la corriente magisterial Juan Pablo Duarte que los contenidos que se ofrecen a la población escolar deben tener rigor académico, que faciliten el estudio y el debate democrático, presentando la diversidad de enfoques que permita los contrastes conceptuales para el desarrollo del pensamiento crítico, sin prejuicios, fanatismos ni imposiciones. Nuestra corriente magisterial duda que estos contenidos cuenten con el aval del ministro de Educación, doctor Roberto Fulcar, quien es un académico de larga trayectoria, quien ha manifestado compromisos con la educación dominicana. Citan dos textos ofrecidos a los adolescentes que deben ser excluidos de todo texto educativo nacional, sostenemos nosotros. El texto número 4, pandemia, cómo responden las dictaduras y las democracias, está en las páginas 219 hasta la 220, cuya fuente está
en la dirección planteada en el mismo cuadernillo, cómo responden dictaduras y democracias. Esta es una página web de propaganda contra movimientos, gobiernos y pueblos soberanos de la región. El texto número 6, dictaduras usan coronavirus para sostenerse, conspirar y lucrar, está en las páginas 226 hasta la 228. Y ahí están las fuentes también en el mismo cuadernillo. Afirmamos que la selección de contenidos para la educación dominicana debe estar en manos de profesionales nacionales que garanticen la formación académica de nuestra población escolar. En nuestro país existen capacidades más que suficientes para elaborar o seleccionar con rigor conceptual y libre de la reducción y manipulación ideológica los contenidos a utilizar en el sistema educativo dominicano.